Espero de que estén gozándose y déjeme decirle algo. Bueno, para el cristiano, esto es simplemente una tipología o un vistazo a lo que vamos a experimentar en la presencia del Señor eternamente y para siempre. El gozo de estar en unidad como cuerpo de Cristo. Recuerde que vamos a asistir a la boda del Cordero, pero no como invitados. Nosotros somos la novia del Señor, sin arruga y sin mancha, tan blanca como la nieve. Eso es lo que el Señor está haciendo por nosotros. Y eso es lo que la iglesia estaba experimentando durante sus comienzos en el libro de los Hechos que hemos estado estudiando. Ustedes recuerdan, estos últimos, desde el mes de enero, hemos estado estudiando la palabra del Señor y hemos visto cómo esta iglesia estaba experimentando actos increíbles de Dios por medio de ellos, porque es a través de la iglesia que estaban experimentándose estas singulares actos. Y en los capítulos del 1 al 2, de hecho, vemos cómo se les dio el poder, yo no voy a decir sobrenatural, sino que supernatural. El poder supernatural del Espíritu Santo, pero no un poder para darse a conocer ellos, sino que para dar a conocer el Evangelio, que es la encarnación, la muerte, la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. O sea que en ese momento nosotros recibimos, como iglesia, recibimos ese poder supernatural del Espíritu Santo. Y en los capítulos 3 al 4 vemos cómo la iglesia recibió el enfoque de su misión. ¿Y cuál era ese? De llevar el evangelio a las personas. E incluso estos discípulos que últimamente se fueron instituidos como apóstoles, o sea, aquellos que presenciaron el ministerio, la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo, esos apóstoles se les dio ese poder no solamente de predicar la palabra, sino que también hacer sanidades como muestra de quién los había enviado. Es el propósito de los milagros que estaban haciendo los apóstoles del Señor Jesucristo. Y al final del capítulo 4 vemos esta comunidad, esta iglesia sirviendo y adorando a Dios como un solo cuerpo, como una sola familia en unidad. Y esto es lo que vemos entonces en los capítulo 4, versículos del 32 al 37. Le voy a pedir que busque, por favor, en sus Biblias, Hechos, capítulo 4, versículos del 32 al 37. Vea cómo estaba viviendo esta iglesia, su iglesia, nuestra iglesia, a sus principios. Dice, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles. Y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Oremos, hermanos. Dios nuestro, Padre, nuestro deseo es de que vos hayas recibido estas alabanzas, Señor, y que te agradecen ellas, Señor. Que veas nuestros corazones, Señor, con qué deseo lo hacemos, con qué propósito lo hacemos, Padre. Y Señor, ahora te pido, Señor, por tu misericordia, por todos tus atributos, Señor, que hablé, Señor, que me utilices, Padre, pero para hacer tu voluntad. Que tu voluntad sea notoria, que tu voluntad tenga peso en nuestras vidas, Padre, pero que también tu salvación a través de tu palabra, de tu evangelio, de la obra de tu Hijo Jesucristo, llegue a los corazones de aquellos que todavía no la tienen, Padre. Sí, Señor, habla. Habla, Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús, tu amado. Amén.
¿Sabe qué es asombroso de esta iglesia primitiva? Cómo expresaron ellos la unidad. Recuerden que fue un grupo muy diverso de varias naciones y orígenes. Y déjeme decirle que aquí está representada la iglesia de Hechos, porque en nuestra iglesia ya van expandiéndose todas esas nacionalidades representadas. Tenemos ya más o menos unas 11 nacionalidades representadas aquí, solo en este lugar. Solo en este lugar. Es algo precioso, es algo impresionante. Y esa diversidad estaba representada en un solo cuerpo, en una unidad, valga la redundancia. Y recuerden que esta unidad se expresó no solo a través de comer y pasar el tiempo juntos. Ellos no solamente expresaban esa unidad, nos vamos a reunir como iglesia, vamos a comer, vamos a alabar al Señor. No, eso se miraba también a través de su generosidad. La gente daba libre y voluntariamente sus propiedades, su dinero, sus recursos para ayudar a cualquier persona necesitada dentro de su congregación. O sea que cuando la iglesia, cuando un miembro miraba que otro miembro estaba en necesidad, él no se decía, bueno, voy a orar por ese hermano. No, hacía algo, ponía a trabajar su fe a través de Jesucristo. Y los apóstoles, porque estos hermanos lo traían a los pies de los apóstoles y los apóstoles lo administraban de acuerdo a la necesidad de todos los miembros de la iglesia. Y esto es similar cuando recogemos nosotros la ofrenda de benevolencia una vez al mes. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, tenemos una ofrenda especial, una ofrenda de benevolencia. Y por cierto, si usted tiene alguna necesidad o sabe de alguien que la tiene, por favor, hable con uno de nuestros diáconos, con nuestro hermano Jaime, con nuestro hermano Samuel, con nuestro hermano Enrique, para que ellos puedan conducir esta necesidad y hacerlo llegar a la persona que lo necesita. Pero si usted quiere mandar un correo electrónico, lo puede mandar a deacons@thechurch.life. deacons@thechurch.life. Ese es el email donde usted puede mandar cualquier petición para usted o para alguien. Y uno de nuestros diáconos se va a poner en contacto con usted para ver cómo podemos, como iglesia, llevar a cabo esa obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Ahora, al practicar este ejemplo, pensamos que todo marcha bien. Pensamos, bueno, tenemos el Espíritu Santo del Señor, tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos unidad, somos generosos. Nos amamos, practicamos esa koinonía, que es tener todo en común. Porque nos confundimos, creemos que koinonía es unidad y lo pensamos, bueno, cuando nos juntamos y comemos y tenemos nuestro... No, es tener todo en común, dice. Y cuando nosotros experimentamos y practicamos eso, podemos llegarnos a preguntar, ¿qué podría amenazar a nuestra iglesia si estamos haciendo la voluntad de Dios? Y nos viene el versículo ese que dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie. Y también utilizamos ese versículo en que el Señor, cuando Pedro hace la declaración de que Jesús es el Hijo de Dios, dice, bueno, Pedro, por eso te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca, o sea, sobre esa declaración fundaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y pensamos, bueno, ahora que estamos haciendo todo, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra nosotros. No hay nada que nos detenga para alcanzar lo que nosotros deseamos. Y pongan atención a lo que nosotros deseamos. Pero en realidad es eso así. ¿Sabe una cosa? El pecado es ahí. Hay tormentas cuando nosotros pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, ahí viene el problema. Ahí viene el problema, vienen las tormentas, vienen las pruebas, vienen las luchas, vienen las amenazas. Y cuando sucede eso, nos preguntamos, bueno, ¿cómo está siendo posible esto? ¿Qué nos puede detener? ¿Cómo está sucediendo eso? Hay algo, es el pecado dentro de la iglesia. Satanás ve que nosotros estamos avanzando, haciendo la voluntad del Señor. Satanás no se queda quieto, no se queda quieto. Y yo me imagino, esto es mi imaginación, que Satanás, cuando ve que la iglesia está avanzando a pasos agigantados, haciendo la voluntad del Señor,
Satanás, la reacción es cuando usted toma una sanguijuela y le echa un poco de sal. No sé cuántos de ustedes han visto eso. En tiempos de mi niñez, cuando entraba una sanguijuela en la casa, la gente decía, no hay que echarle sal para matarla porque esos animales son malos. Y le ponían un poco de sal. Y el animal se retorcía por la sal. Y muchas veces, y si no todo el tiempo, Satanás se retuerce así cuando ve que la iglesia está siendo valiente, está siendo atrevida, está avanzando, haciendo la voluntad del Señor. Satanás no se queda quieto y hace todo lo posible para truncar la voluntad del Señor a través de la iglesia. Vea lo que dice el capítulo 5 de Hechos, versículos del 1 al 11. Dice, pero cierto hombre, esto es después de que la iglesia tiene unidad y está haciendo benevolencia, está haciendo todo en común. Dice el capítulo 5, versículos del 1 al 11, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron y sacándolo le dieron sepultura. Después de un lapso como de 3 horas, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido, y Pedro le preguntó, dime, ¿vendisteis el terreno en tanto? Y ella dijo, sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Escuche bien, versículo 11. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia, y no solamente toda la iglesia, dice, y sobre todos los que supieron estas cosas. Trascendió este grave problema, trascendió las puertas de la iglesia. Y vemos entonces que esta historia, que para muchos puede parecer extrema, y podemos ver de que no encaja en lo que es el tema de Hechos. Podemos decir, bueno, eso se mira como que es al contrario de lo que está enseñando Hechos, porque la iglesia tiene unidad, tiene amor unos por los otros. Hombre, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué Dios castigó a esta pareja? Si más bien vendieron la propiedad y dieron una parte. Pero es importante para nosotros entender el significado real de esta parte de la historia de la iglesia, porque tiene mucho que ver con usted y conmigo. Tiene mucho que ver con su corazón y mi corazón. Y así es que esta mañana vamos a hablar de eso, del pecado, y cómo ese pecado amenaza no solo nuestras vidas individuales, sino que también amenaza a toda la iglesia. Y lo primero que tenemos que hacer es admitir que todos somos tentados a fingir quiénes somos. Sí, todos, usted y yo, cada ser humano es tentado a fingir quien no es. Todos somos tentados a fingir quién no somos. Ahora, todos tenemos la tendencia a poner una cara que realmente no representa quiénes somos. Quiero aclarar, todos somos tentados. No dice que todos ponemos una cara, no. Todos somos tentados a poner una cara que represente lo que realmente no somos. Y verdaderamente ese fue el pecado de Ananías y Zafira. No se trataba de retener el dinero de la venta, ni siquiera una parte,
Porque Pedro les menciona de que la propiedad de ellos era de ellos, ya sea que la vendieran o que tuvieran el dinero. Ellos no tenían que vender la propiedad si no lo deseaban. Y si aún la vendían, ellos podían retener el dinero. Y no había ningún problema en eso. Su pecado fue que fingieron ser lo que no eran. Ellos estaban fingiendo ser generosos. Porque dijeron, aquí está el 100% de la venta. Y Pedro, en un lenguaje más actual, más coloquial, le dijo, bueno, ¿vos querés dormir al sueño? Prácticamente está diciéndole Pedro a Ananías y Zafira, ¿a quién quieres dormir? Ellos mintieron, dijeron que dieron el 100% del dinero de la venta. Y cuando en realidad guardaron una parte. Y lo interesante es que nadie lo sabía. Claro, el comprador pudo haberlo sabido, pero no estaba dentro de lo que es la congregación. Pero el problema no, vean, el problema es de que a pesar de que nadie lo sabía, Dios lo sabía. Y Dios no se queda quieto. Y Dios se lo hace saber a través del Espíritu Santo a Pedro. Vean, hermanos, ni usted ni yo somos inmunes a esta tentación. Ni usted ni yo estamos exentos de ser tentados a pecar y representarnos de una forma que verdaderamente no somos. Es fácil pretender ser más espirituales de que realmente somos. Creemos que conociendo las Escrituras y teniendo más teología y usando términos teológicos, vamos a convencer a los demás de que nosotros somos verdaderamente espirituales y que somos grandes cristianos y que somos buenos cristianos. No, hombre, este es un varón de Dios. Esta es una mujer ungida por el Señor. Pensamos de que eso puede dar una imagen a los demás. Pero Dios sabe si nuestro corazón está o no en el lugar indicado. Dios sabe muy bien dónde está nuestro corazón. Dios sabe dónde está nuestro corazón, porque dice la palabra del Señor que donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Es fácil para nosotros pretender entonces que no somos controlados por nuestros propios ídolos, pero la realidad es otra. Tal vez no somos como Ananías y Zafira, pero hacemos otras cosas que verdaderamente proyectan una imagen que no es la realidad de nuestro corazón y que verdaderamente es nuestro ídolo. Y si no ponemos atención a nuestros deseos, terminamos viviendo una vida doble. ¿Por qué? Porque es fácil pretender que nuestro pecado no es tan malo como verdaderamente lo es. No, hombre, es una mentirita blanca. No, hombre, ¿qué van a decir los hermanos? Yo quiero mantener la unidad y mejor oculto esto, no hay problema. Ahora, si usted examina su corazón, entonces verá que es tentado a pretender ser quien verdaderamente no es. Y todos nosotros podemos llegar a ser bastante buenos en pretender algo que no somos. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque durante muchos años yo traté de ser aquella persona que complacía a todos. Yo no podía decir no cuando alguien me pedía algo. Trataba de buscarlo, pensando de que yo estaba dando una buena imagen de Martín y de Cristo. En mi trabajo lo hacía, en todo lugar lo hacía. Yo quería decir, no, es que ese es mi testimonio para ver, que ellos puedan ver quién es Cristo Jesús. Y de repente muchas veces estaba en problemas, porque por decir sí, mentía. Quedaba como un mentiroso. Y eso estaba afectando mi vida, porque en realidad no era yo esa persona. Por dentro tal vez yo quería decir, no puedo. Pero decía así, no, y que entonces, ¿dónde está mi testimonio? ¿Dónde está mi sacrificio? ¿Me puedes prestar $1,000? Oh, sí, claro que sí. Y después, ¿de dónde lo puedes sacar? Sí. Y después ahí estaba yo queriendo prestar para prestarle al otro. No, hermanos, el Señor estaba siendo ofendido por eso. Era mi pecado. Estaba queriendo proyectar algo que no era. Y muchos de nosotros lo hacemos de diferentes formas. Y cuando usted hace eso, es una mentira total.
Yo me estaba mintiendo a mí mismo y al Señor hasta que llegó el momento de entenderlo. Y el Señor me lo hizo saber. Y entre más grande nosotros fingimos, más duro, hermanos, más duro es la realidad. ¿Sabe qué? Me di cuenta yo de que el Señor estaba viendo mi corazón. Y por más que yo quisiera, no iba a engañarlo a Él. Me estaba engañando a mí mismo, pero no a Él. Pero vea la pregunta a Ananías. ¿Por qué ha llenado tu corazón Satanás? ¿Por qué ha llenado tu corazón Satanás? Hey, ¿de dónde sacaste esa mentira? Pues, hey, no finjas. No, le dice, ¿por qué ha llenado tu corazón Satanás? Pero en la traducción del lenguaje actual dice, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? ¿Por qué has permitido? No era, pues, él pudo haber dicho, pues no más. No, ¿por qué has permitido que Satanás llene tu corazón? Era responsabilidad de Ananías. Y esto no significa que un cristiano pueda ser poseído. No, no quiere decir eso. Significa que cuando nuestro corazón está dividido y fingimos, estamos dando luz verde para que Satanás abra nuestra puerta y entre y destruya, vandalice todo lo que hay dentro de nuestra vida. Todo. Y no solamente eso, no solamente destruye nuestro corazón, destruye nuestras vidas, destruye los que están alrededor de nuestra familia y también la familia de Cristo. Todo, todo, todo. Y no solamente eso. Y más adelante vamos a verlo. Va más allá de eso. Porque esto es una batalla espiritual. Satanás no puede detener la misión de la iglesia. Él no puede hacer eso. Pero va a hacer todo lo posible para que nuestra vida pierda el gozo de la salvación del Señor. Eso es lo que va a buscar Satanás hacer. Y esto es lo que estaba haciendo en Ananías y Zafira. No puede Satanás no puede detener la iglesia, pero sí tratará de estropear nuestro corazón, nuestra vida, dentro y a través de todo cristiano que se deja dominar por el pecado. Porque ahí está el problema. Ahí está el problema. Recuerde, en Cristo nosotros tenemos libertad. Efesios dice que nosotros, pero Él os dio vida cuando estabais muertos, dice, muertos. Usted no podía tomar ninguna decisión de recibir salvación porque usted dice Efesios, Pablo dice en Efesios, estabas muertos. Él te dio vida cuando estabas muertos en tus delitos y pecados. Ahí es donde usted ha sido liberado de la muerte. Y una vez que tiene libertad, el Señor lo restaura a uno para que esté como Adán y Eva, que ellos tenían libertad de hacer lo que quisieran. El Señor solo dijo, solamente no vas a hacer una cosa. Podés hacer cualquier cosa menos una cosa. Y eso era desobedecerme. Ananías y Zafira habían recibido esa libertad, pero ellos dejaron que Satanás llenara su corazón. Así que cada vez nosotros que fingimos que somos mejores de lo que realmente somos, entonces estamos dejando la puerta abierta de nuestro corazón para que Satanás entre. Y sabe una cosa, Satanás no lo va a pensar 2 veces para entrar. Hay una frase que le escuché que dicen, ¿a quién le dan pan que llore? Yo todavía no entiendo a la perfección eso. Es como quien dice, bueno, si vos tenés hambre y alguien te va a dar comida, ¿la vas a negar? No. Satanás está hambriento, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si mira una puerta abierta y mira jamoncito adentro, ¿no va a entrar? Claro que va a entrar. Y vea, Pablo nos amonesta ante esto, ante esta situación, ante esta realidad. Santiago 4, versículos 7 y 8 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Dice, los de doble ánimo, dice, purificad ¿qué? Vuestras vidas, no, vuestros corazones, dice. Porque dice en el Antiguo Testamento el Señor, por sobre todas las cosas, ¿qué? Guarda tu corazón porque de él mana la vida, dice. Por eso dice Santiago, purificad vuestros corazones.
Y el Señor estaba diciendo esto. Piensen en el hecho de que esto no solo arruina su vida, no solo arruina mi vida, sino que también arruina la comunión de toda la iglesia. El fingir ser alguien que no somos afecta nuestra relación con Dios y afecta la confianza que nuestros hermanos también tienen en nosotros. Y sabe que cuando se rompe esa confianza, hay dolor y toma tiempo. Muchísimo tiempo para que esa confianza vuelva a ser restaurada. Mucho tiempo. Ahora dígame, ¿no es esa una buena táctica de Satanás? Claro que la utiliza. Claro que sí. Pero no podemos nosotros echarle la culpa a Satanás. No, hermanos, es que Satanás me tentó. Oh, sí, pero ¿quién es el que tiene la autoridad? ¿Quién recibió el poder? Cuando dice el Señor, pero recibirás poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Entonces, ¿qué tengo yo? ¿Soy un monigote de Satanás o tengo yo el poder del Espíritu Santo para decir no? Entonces, ¿por qué lo dice Santiago ahí? Resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué lo dice? Porque tenemos el poder del Espíritu Santo para decirle no, para cerrar la puerta. Vea, uno dice, bueno, el Espíritu Santo está en nosotros y Satanás no nos puede hacer nada. Tenga cuidado. Satanás no puede quitarle la salvación a usted. Claro que no. Si usted ha recibido a Cristo auténticamente, usted nada le puede quitar su salvación. Pero Satanás lo puede hacer pecar. Lo va a buscar y lo va a tentar para que de sus propios deseos usted peque. Así que usted no le puede echar la culpa a Satanás para decirle, hey, es que fue Satanás el que me tentó y ni modo, yo pues caí. Y todos utilizamos en cierto punto de nuestras vidas esa excusa. Tenemos una batalla en que nuestros deseos pecaminosos y el Santo Espíritu de Dios están en una lucha constante, hermanos. Pero ese daño que Satanás provoca en nosotros, no solamente es interno y no solamente espiritual. Lo que surge de nuestra tentación de fingir también es externo, porque nuestro pecado compromete nuestro testimonio. Sí, nuestro pecado, su pecado, mi pecado, compromete su testimonio, mi testimonio. Y este pecado de Ananías y Zafira, hermanos, tuvo lugar cuando la iglesia estaba creciendo, estaba en apogeo, estaba avanzando de una forma impresionante a través de la enseñanza de los apóstoles, pero también de las señales que ellos estaban haciendo, respaldado por el poder de Jesucristo en sus vidas. Y esto era un grave peligro. Este asunto de Ananías y Zafira, este pecado de ellos, pudo haber desviado a la iglesia de su misión de llevar a más personas a Cristo Jesús. Sí. Por eso es que vemos un castigo tan estricto en ellos, para que la gente viera que el pecado no es asunto fácil, no es algo liviano, no es algo superficial para Dios. Pero también fingir que si somos mejores que otros es un grave problema, porque la mentira más pequeña no solo nos lastima a nosotros, sino que también lastima a la iglesia, afecta a la iglesia y afecta también nuestro testimonio. Porque como dice el versículo 11, recuerde lo que dice el versículo 11 del capítulo 5. Dice que ellos, no solamente esto afectó, impresionó a la iglesia, sino que también los que estaban afuera de la iglesia. Ellos también pudieron experimentar esto. Y dice el capítulo 5, versículo 11, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Las noticias vuelan, hermanos. Las noticias vuelan. Vuelan pero rápido. Y eso es interesante. Por eso vemos ese castigo tan estricto en la vida de estas dos personas. Pablo amonesta duramente a la iglesia en 1 Corintios 5 con respecto a el pecado de este miembro de la congregación, y lo cual estaba afectando el testimonio de toda la iglesia. Y Pablo les dice, tomen acción, expulsen a ese pecador que no se ha arrepentido. No dice porque el pecador que se arrepintió, no.
el hombre que estaba cometiendo pecado no se había arrepentido. Sáquenlo, porque ese pecado está afectando a toda la iglesia, afecta el testimonio de la iglesia. Y hay una historia muy similar también en el libro de Josué, capítulo 7, con el pecado de Acán. ¿Qué pasó? Cuando estos fueron y sacaron todo el botín de la ciudad que habían conquistado, Acán vio todas estas cosas y dijo, no hombre, esto sería una pena que se desperdiciara esto. Va a quedar en mejores manos, en mis manos va a quedar mejor. Y lo ocultó ese pecado, se quedó con parte del botín. Y Dios mandó al pueblo que lo apedrearan a él y a toda su familia una vez que él confesó su pecado. Porque no lo confesó porque él quiso hacerlo, sino porque una vez acorralado él tuvo que confesarlo. Y ahí fue donde el Señor dio también su juicio. Y no solo apedrearon a él. Dice que apedrearon a él y a toda su familia. O sea, el pecado de un hombre afectó a toda la familia. Y esto sucedió en un momento crucial en la historia de Israel porque ellos estaban preparándose para entrar a la tierra prometida. Y Dios llevó este juicio, ¿sabe para qué? Para que todos los pueblos de Canaán y estos pueblos paganos vieran de que hay Dios en Israel. Y cuando viene el juicio en la iglesia, ¿sabe una cosa? Dios no está diciendo, no hombre, Dios es injusto, no. Dios es demasiado duro, no. ¿Sabe qué? Dios está dando testimonio de que hay Dios en la iglesia. Ponga mucha atención a esto. Usted y yo somos representantes de Dios. Sí. Por eso usted se llama cristiano. Por eso usted tiene el título de cristiano. Porque cristiano quiere decir un representante de Cristo. En Antioquía se les dio este nombre. ¿Por qué? Porque estaban actuando exactamente como actuó Jesucristo. Son cristianos, pero lo hacían de una forma burlona. Son igualitos. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que nos dice. Nosotros somos sus representantes. Ahora la pregunta es si somos representantes de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Sabe usted que en la Biblia hay una palabra que define a Dios, pero se repite 3 veces? Santo, 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 el Señor Todopoderoso. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y ese es un atributo clave de la esencia de Dios. Su santidad. Él es apartado, Él es diferente, Él es puro, es sin mancha. Él es santo. Ese es un atributo clave de Dios. Y cuando Jesús nos manda a nosotros, a su iglesia, a ser testigos de Él, debemos representar entonces su santidad. ¿No es así? ¿Está de acuerdo conmigo en esto? Amén. Vea lo que dice Levítico capítulo 19 versículo 2. Levítico 19:2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: seréis santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo, dice. Y Pablo utiliza esta cita Pedro en su primera carta, 1 Pedro 1:16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, dice, porque en Levítico 19:2 dice: sed santos porque yo soy santo. O sea, deberíamos preguntar, ¿qué parte de ser santo te confunde? Honestamente, representar a un Dios infinitamente santo se lleva a cabo al mantenerse ¿qué? Alejado del pecado. Y no solamente alejado del pecado, sino que también perseguir, ir en pos de la santidad, comenzando en nuestro corazón, no comenzando en nuestra imagen, sino que comenzando en nuestro corazón. Vea, el ser una persona buena o ser más religiosos no nos hace más santos. No, es nuestro corazón. Cuando nosotros buscamos, rechazamos el pecado, ahí es donde nosotros comienza nuestra santidad. Cuando la gente mira a la iglesia, debe ver una imagen de Dios porque Él nos ha llamado a ser santos y a demostrar que Él es santo. Y esto lo hacemos al no tolerar el pecado en nuestras vidas y en nuestra familia espiritual.
No debemos de tolerarlo, hermanos. Pero la mayor crítica que recibe la iglesia no es que somos demasiado santos, ¿verdad? O demasiado compasivos. O que nosotros somos fanáticos. ¿Qué si nos llaman fanáticos? No. ¿Sabe cuál es la mayor crítica que recibe la iglesia? Que somos hipócritas. Estos son unos hipócritas. Y muchas personas que me conocen por mucho tiempo a veces me han dicho esto: los cristianos son hipócritas, son una mafia que solo quiere engañar a las personas para sacarles provecho. No solamente me lo ha dicho una persona, muchas personas. Pero si estas personas me conocen a mí por mucho tiempo, yo les pregunto: ¿y qué hay de mi vida? ¿Qué hay de mi vida? Honestamente, ¿me ves así a mí? Yo soy cristiano. Ahora, ¿crees vos que yo soy un hipócrita también? Yo les hago esa pregunta, yo los reto a que vean eso. Y no porque yo soy un santo, sino que porque yo busco hacer la voluntad del Señor. Sé que yo tengo el poder, así como usted si ha recibido a Cristo. Usted tiene el poder del Espíritu Santo para alcanzar, para vivir y practicar la santidad. Mi carácter y testimonio no son suficientes. No hablan de quién es Cristo verdaderamente en mi vida. Y esa es la pregunta para usted. El carácter, testimonio de Cristo habla de su vida, habla en su vida. Ahora escuche esto. Su pecado no solo compromete su propio testimonio, sino que también compromete todo el testimonio de la iglesia de Cristo. ¿No es así? ¿No le ha sucedido eso a usted? ¿No tiene sentido? Como dice el famoso refrán: por unos pagan todos. ¿No es así? ¿No cree que eso es injusto ante Dios? Vea, yo escucho muchas personas: esta persona es del DF. Y tienen una frase: o este es del lado de Michoacán, o este es de Tijuana, o este es de Honduras, mira, ten cuidado. O este es colombiano, mucho cuidado. O guatemalteco también. O sea, todos tenemos, vea, todas las culturas tienen algo negativo, pero por esa área negativa, todos pagamos. Todos pagamos. Todos pagamos. Y esto es terrible. Y podemos entender por qué el castigo de Dios a Ananías y Zafira fue inmediato. ¿Sabe por qué? Dios dice: yo no quiero que mi iglesia viva arrugada y manchada. No lo quiero. No fue un castigo extremo, ya que eso es lo que el pecado merece. Sí, el pecado de Ananías y Zafira merecían muerte, castigo inmediato, como su pecado y como el mío. Todos merecemos esa muerte inmediata, ser fulminados. Pero ¿sabe una cosa? Dios hizo esto para dar a conocer su santidad, su juicio, pero también su misericordia. Usted puede decir: no, eso se mira injusto. ¿Cómo puede ser posible? Habían otros. Pedro negó al Señor. Y a Pedro no lo mató. Y a estos que simplemente solo se retuvieron un poco de dinero, no, ¿sabe una cosa? Cuando pensamos nosotros que Dios es injusto, que por qué a este ayuda y al otro no, ¿sabe una cosa? Tenemos que pensar en dos atributos de Dios. Dios es santo. Dios es santo. También Dios es misericordioso. Sí, porque Dios le da a conocer su santidad al no soportar el pecado, pero a la vez lo está haciendo para que nosotros podamos ver el juicio en otras personas y decir: ahí está mi misericordia, para que puedas ver y puedas entender, tomar la lección, que te caiga el 20 y comenzar a vivir en santidad. Eso es lo que hizo. El temor que hubo en la iglesia, ¿sabe qué les dijo? Un momentito, yo tengo que arreglar mi vida. Si esto le pasó a Ananías y Zafira, ¿qué me va a pasar a mí entonces? Tengo que arreglar, componer mi vida, escudriñar mi corazón y ver qué es lo que está sucediendo en mí. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo con respecto a la comunión de la iglesia a través de la cena del Señor.
Yo lo he mencionado muchas veces cuando estamos celebrando la Cena del Señor, 1 Corintios 11, específicamente en los versículos 27 al 30. Vea lo que dice el apóstol Pablo a toda la congregación para cuando están celebrando, están en comunión. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, dice, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Oiga, culpable de la sangre y del cuerpo del Señor, así como todos aquellos líderes religiosos y los romanos que crucificaron al Señor. Ese mismo pago tienen, dice. Por tanto, dice, examínese cada uno a sí mismo, no al otro hermano, no examinar, no, aquel está tomando la cena del Señor, mira, aquel es pecador, aquel, yo le conozco muchas cosas a él, y mira, y está tomando la cena del Señor, ¿y cómo va a hacer eso? Y yo, me estoy examinando yo, ¿qué tengo yo en mi corazón que verdaderamente está ofendiendo al Señor? Y me está poniendo en esa posición de ser uno de los que mató al Señor. Esa es la posición que el Señor me está dando. Dice, examínese a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Que se examine, que lo ponga, que confiese ese pecado al Señor. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esa razón, porque come y bebe sin discernir lo que es el cuerpo del Señor. ¿Por qué dice? Dice, por esa razón hay muchos débiles y enfermos entre nosotros. Y va más allá Pablo y dice, y muchos duermen. Muchos duermen. Hermanos, no tomemos livianamente nuestro pecado. Vea, para el Señor, una mentira blanca como un asesinato es el mismo pecado, tiene el mismo peso, porque pecado es pecado. Él es santo. Él no es un Dios ambivalente. Él no tiene doble estándar. Es único. Y cada uno de nuestros pecados merece castigo de muerte. Pero debido a que Dios es misericordioso y porque Jesús ha muerto en nuestro lugar, no somos fulminados por nuestro pecado. Pero vea, cuando menospreciamos, cuando abaratamos ese sacrificio de Cristo, cuando abaratamos, mire, cuando le damos menosprecio a decir, tenés que ser santo. Pero yo disfruto esto, hombre. De vez en cuando me voy a tomar un par de cervezas. O de vez en cuando, ahí tengo el teléfono, puedo entrar a este sitio. De vez en cuando, no es todo el tiempo. No estoy dominado por este pecado, no estoy adicto a esto. ¿Sabe una cosa? El Señor se ofende con eso. Y Él nos llama a escudriñar nuestro corazón y decir, bueno, ¿qué es lo que verdaderamente me está a mí afectando? Entonces, la pregunta es, ¿cómo superamos esta lucha interna para mantener nuestro corazón y testimonio puro? ¿Sabe cómo es? Debemos ser honestos sobre nuestro pecado y arrepentirnos ante Dios. Debemos ser honestos sobre nuestro pecado y arrepentirnos ante nuestro Dios. Necesitamos ser honestos con Dios y arrepentirnos en vez de fingir ante los demás. Y decimos, bueno, ya me salvé de esta. Por lo menos los hermanos ya vieron de que yo soy este. Pero tenemos que tener cuidado porque al buscar nosotros ser auténticos, nos olvidamos de que nuestra vida debe de ser transformada, de que nosotros debemos de tener una diferencia, hacer una diferencia entre lo que es una persona que está siendo controlado por Satanás y un cristiano. Debemos de hacer la diferencia. Pero esto es difícil, ¿no es así? Por esa razón tenemos que meditar profundamente en la obra de Cristo. ¿Y por qué? Porque Él ha perdonado todos nuestros pecados y los futuros. Pero esto no significa que tenemos la libertad de pecar de nuevo y pedirle perdón después. Sí, hombre, si el Señor ya murió por todos mis pecados, no hay problema. Romanos 6:1, ¿qué dice? Pablo nos pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunda? De todos modos el Señor me va a perdonar y eso es más gracia todavía, gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. No he escuchado eso también, que utilizan eso. Gracia sobre gracia, el Señor siempre me perdona mis pecados. Y yo pues soy humano todavía y voy a seguir pecando. No, el Señor nos llama a buscar la santidad. Debemos de buscarla. Vea, en esta historia de Ananías y Zafira, Pedro no lo juzgó.
Él los confrontó con su pecado para que se arrepintieran. Y lo vemos especialmente con Zafira, porque Pedro le hizo la pregunta. Le hizo la misma pregunta. ¿Y qué hizo? Zafira tuvo la oportunidad. Hey, ¿vendieron la propiedad por este precio? Sí, o de veras. Ella pudo haber dicho, ¿no sabes qué? No, no. Pero ella decidió en la libertad de hacer lo que su corazón deseaba, porque ella permitió que ese corazón fuera llenado por Satanás. Llenado, pero no de Satanás, llenado por Satanás de pecado. Ahora, voy a pedir que dos hermanos, van a haber dos hermanos en este lugar, hermanos. Y les pido de que este es el momento que usted puede utilizar. Vamos a orar. Y mientras estamos orando, usted le va a poder decir al Señor, Señor, usted le puede confesar todo su pecado y decirle, Señor, aquí está mi pecado. Esto es lo que yo he sido. He fingido ser quien no soy. Y esto ha afectado mi vida, ha afectado mis hermanos, mi familia y ha afectado mi iglesia y mi testimonio como hijo tuyo.